continuar con nosotros. De esta naturaleza religiosa que... Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por compartirnos unos minutos de tu tarde para platicar de este tema que yo le decía a Felipe, mi compañero periodista, hace apenas unos minutos. Los que lo padecemos, pero también quienes nos padecen, ¿no? Es una realidad y tenemos que admitirlo. También hemos sido los vecinos incómodos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en principio hay que asumir que en todas las urbes, donde habita el 70% de la población, pues hay unidades habitacionales que me parece son características de esta naturaleza religiosa que eventualmente se puede manifestar porque no respetamos al vecino, porque no somos tolerantes, porque no tenemos suficiente educación. Te pongo el caso de la Ciudad de México. Aquí hay 7,234 unidades habitacionales. Debe de haber 5 veces más de las que hay en Veracruz o en Jalisco o Nuevo León y tal vez casi las mismas que hay en el Estado de México. Entonces, la experiencia de convivencia que existe en la Ciudad de México es muy importante. Y quiero comentarte que en el Consejo Ciudadano hemos recibido solamente en los últimos 2 años alrededor de 3,357 quejas que tienen que ver con esa ausencia de habilidades para convivir con el otro. O nos quejamos o somos víctimas o somos motivo de la queja o victimarios del otro. Si nosotros no asumimos que la construcción de la comunidad está en nuestras manos y que las bondades de la convivencia es aquello que construimos cada minuto, cada 24 horas, cada día, cada semana, no vamos a entender que la paz y la tranquilidad del vecino depende de nuestro respeto y viceversa. Oye, Salvador, pero dices, hemos recibido quejas. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Qué es lo que se trata de hacer primero? Porque he visto que en algunos municipios lo que tienen es ahí una especie de juzgado, ¿no? Y entonces tratan de poner de acuerdo a las partes. Pero eso es nada más si la voluntad de ambos existe. Pero luego pues resulta que no es así, ¿sí? Bueno, hay dos lógicas. Por supuesto, hay una cultura derivada del derecho, que es una cultura de conciliación. Y hay una también relacionada con el derecho que tiene que ver, bueno, en ausencia de conciliación, qué es lo que se me permite hacer. Y eso de acuerdo a los asuntos. Por ejemplo, te quiero comentar que las principales problemáticas son 1 de cada 5 agresiones físicas o verbales, 15% exceso de ruido, 7% amenazas, 6% obstrucción del paso, 6% daño a la propiedad y los demás porcentajes tienen que ver con el tema de la propiedad de los animales de compañía y también con la invasión del espacio del otro. Y por supuesto también hay el asunto gravísimo, y hay que hacerlo notar, de que a nivel nacional entre el 15 y el 25%, según sea la entidad de la que estemos hablando, de los homicidios dolosos son resultado de riñas entre vecinos, sea dentro del propio condominio, entre casas solas, digamos, o de una cuadra a otra, o de una persona que va pasando por un entorno donde en la madrugada hay unos jóvenes y donde unos jóvenes y otros se pelean y empiezan a salir conflictos que en ese momento estallan como violencia directa o se guardan y se van, digamos, cocinando con ese tipo de odio y de antipatía que puede producir un incidente fatal. Así que frente a eso hay que tener conciencia cívica y denunciar ante las autoridades. Y aquí rápido menciono que en la medida en que haya procuradurías sociales, autoridades vecinales, liderazgos apropiados y los medios de comunicación como tú, Alejandra, interesados, podemos salir adelante. Oye, Salvador, pero fíjate que hablas de este tema de, pues que nos toca a cada uno, ¿no? Como cultura cívica o educación cívica. A veces hasta diríamos el sentido común, aunque el sentido común, pues es muchas veces lo que menos existe. Por ahí veo que la policía hace lo suyo, pues hace su chamba, pero no sé hasta dónde les toca. Ellos que, a ver, porque pues en el caso de los ruidos podrían llegar a pues decirles o sugerirles a los que están siendo señalados pues que le bajen o qué sé yo, pero cuando ya son otro tipo de problemas, ¿hasta dónde puede intervenir intervenir la policía municipal? Bueno, en principio hay que decir que en la propia Constitución, artículo 16, hay elementos para que aquellos que somos ciudadanos como tú y yo, digamos que no tenemos ninguna autoridad policial o fiscal o de cualquier tipo, nosotros podemos intervenir para la interrupción de un delito en situaciones de flagrancia. De la misma manera, los policías no necesitan una orden de cateo para que éste se realice si hay una situación de flagrancia a partir de las denuncias y los reportes de los vecinos.
Aquí es muy importante la calidad de la policía municipal, su salario, la manera en que se le respeta, cómo se le apoya, cómo se le dirige, cómo se coordina con otras instancias. Si en cada municipio no existe esa capacidad de inteligencia, de coordinación, de colaboración, de interacción con los niveles superiores o inferiores de mando, si no hay una verdadera comunidad comprometida en el ejercicio de sus derechos y la reivindicación de los mismos ante el Ministerio Público, o una intención permanente, sistemática, sensible de construir una comunidad respetuosa, si eso no existe, pues la labor de la policía también se ve restringida, porque por muy buena que sea la policía, si los vecinos quieren destruirse entre ellos, a uno diría, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? Y si los policías no están suficientemente preparados, igualmente van a decir, bueno, eso a mí no me incumbe, pero no es cierto, un policía en todas las circunstancias, como cualquier otro ciudadano, puede interrumpir la comisión de un delito. Por ejemplo, las lesiones, que son muy frecuentes en las riñas, que a veces pueden escalar y que pueden llevar inclusive a la amenaza de la vida de las personas. Aquí sí se pueden hacer cosas, depende de la preparación de la policía y la calidad de los liderazgos. Aunque juega, digamos, poco a su favor esta percepción que tiene la ciudadanía. El ENSU, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana, señala que los peor evaluados es precisamente la policía municipal. Entonces, bueno, pues eso digamos que no está jugando a su favor. Con respecto a estos temas es que yo sí, a veces escucho los ruidos, veo a los vecinos, digo, bueno, pues el sentido común, Salvador, pero no. ¿Qué nos hace falta para desarrollar un poquito más de educación o de sentimiento cívico? Porque pues eso, me acuerdo yo en mis tiempos en la primaria lo teníamos, pero ahora ya no existe. Entonces, ¿cómo le hacemos? Alejandra, acabas de mencionar un tema que estoy platicando con Armando, presidente de la Coparmex Ciudad de México, precisamente de la relación que existe entre la cultura cívica y la posibilidad de inhibir la violencia o combatir la impunidad. A mí me parece que en la medida en que en las casas estén constituidas por una familia convencional, papá y mamá, o una familia donde está nada más el papá o la mamá, o donde nada más está el abuelito y los hijos, si en esa familia no se está educando, si en el trayecto a la escuela no se educa y no se respeta el usufructo del espacio público, si no existe un compromiso en las escuelas de proteger los derechos de los niños, pero también los de los maestros, y proteger y cultivar la relación con los padres y madres de familia, si eso no existe, tarde o temprano, ante una situación donde haya desigualdad o pobreza o conflictos familiares o imposibilidad de cumplir las propias expectativas y se van generando situaciones de frustración o de impotencia en la casa, que también son recibidas por las niñas y los niños, y esos niños crecen en un ambiente que no es adecuado, pues se van creando condiciones que después pueden convertirse en parte de los elementos que construyen la posibilidad del reclutamiento de personas que luego participan en organizaciones delictivas o personas que están con una situación y en una actitud que no corresponde con la idea de construir una comunidad en paz, cultivada, informada y educada. Así que la educación es parte de los compromisos de la familia, de los medios de comunicación, no solamente de las escuelas, y también los policías, las procuradurías, las fiscalías, las autoridades municipales deberían participar de una manera plena, comprometida, efectivamente visible ante la comunidad, de esa construcción, de ese ambiente necesario para que todos transitáramos en paz y pudiéramos superar nuestras diferencias en una simple casa, habitación, en un condominio, en una colonia, en cualquier tipo de colonia con independencia del ingreso o de la situación socioeconómica de los integrantes de las familias. Híjole, pues ojalá que eso se viera y se sintiera, sobre todo que se viera reflejado en nuestra comunidad, Salvador. Ojalá que pronto podamos platicar sobre este tema ya con un panorama un poquito más positivo. Te agradezco mucho que me hayas compartido esta tarde unos minutos de tu tiempo y bueno, pues espero verte más adelante. A usted que está en casa, le invito, hacemos una pausa, regresamos.